Bienvenidos a una nueva clase del curso de mecánica. Hoy veremos dinámica de rotaciones. Los objetivos de hoy será conocer los conceptos de momento de inercia, velocidad y aceleración angular, momentum angular y torque, momentum angular de átomos, leyes de Newton rotacionales. Comencemos. Primero, haremos la diferencia entre el movimiento de traslación y rotación. La traslación de un cuerpo será la variación de la posición en el espacio-tiempo. Por ejemplo, acá vemos el movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol. La rotación de un cuerpo será el giro que tiene sobre sí mismo con respecto a un eje de giro. Por ejemplo, acá vemos la rotación de la Tierra con respecto a su eje de giro o eje norte-sur. Ahora conoceremos el concepto de inercia. La masa m, medida en kilogramos, cuantifica la inercia traslacional. Este número nos indicará cuánto nos costará detener un cuerpo que se está trasladando. Ahora, el momento de inercia I, medido en kilogramos por metro cuadrado, cuantifica la inercia rotacional. Este número nos dirá cuánto nos costará detener un cuerpo cuando este cuerpo está rotando. La inercia rotacional de un punto va a ser igual a mr cuadrado, o sea, sus factores van a ser su masa y el radio al cuadrado. Ahora, la inercia de rotación depende de la distribución de la masa en torno al eje de giro. Y la forma en cómo se distribuye la masa en relación a su radio de giro se conoce como el momento de inercia. Acá tenemos el momento de inercia de distintos volúmenes que están rotando. Cuando tenemos un volumen, supongamos este cilindro sólido, y queremos obtener su momento de inercia, para obtenerlo vamos a subdividir este volumen en pequeños pedacitos de volumen, ¿ya? Y lo vamos a subdividir infinitesimalmente, o sea, muchas subdivisiones. Ahora, cada una de esas subdivisiones, o esas pequeñas masas, la podemos igualar, o podemos decir que son algo así como un punto. Cada uno de esos puntos tendrá una inercia rotacional igual a mr cuadrado. Ahora, para sacar el momento de inercia de todo este objeto, vamos a tener que hacer la sumatoria de todos esos puntos y de todas esas inercias rotacionales, y así obtendremos el momento de inercia total del objeto. Acá tenemos, como yo les decía, distintos objetos o volúmenes que están en rotación. Vamos a ver cómo varían sus momentos de inercia. Por ejemplo, acá yo tengo el cilindro. En este cilindro está rotando con respecto a este eje de giro. En este caso vamos a tener que, bueno, este cilindro es sólido, vamos a tener que cuando está rotando con respecto a este eje de giro, su momento de inercia va a ser igual a 1/2 de mr cuadrado, siendo m la masa y r el radio al cuadrado. Ahora, si tengo el mismo cilindro, pero voy a rotarlo con respecto a la mitad de su largo, ahí su momento de inercia va a variar, ya que la distribución de la masa en torno al eje de giro va a ser distinta. Varió. En este caso, el momento de inercia va a ser igual a 1/4 de mr cuadrado más 1/12 de ml cuadrado, siendo m la masa, r el radio y l el largo del cilindro. Ahora, veamos el ejemplo del anillo. Acá tenemos un anillo rotando sobre un eje simétrico. En este caso tenemos que su momento de inercia va a ser igual a mr cuadrado. Ahora, si tenemos este mismo anillo y lo hacemos rotar con respecto a este eje, vamos a tener que su momento de inercia va a ser igual a 1/2 de mr cuadrado. De la misma forma anterior,
cómo varió la distribución de la masa en relación a su radio de giro, vamos a tener que sus momentos de inercia son distintos. En este caso tenemos una esfera sólida rotando con respecto a este eje de giro. Ahí tendremos que su momento de inercia va a ser igual a 2/5 mr cuadrado. Ahora, si tenemos una esfera hueca o una delgada capa esférica, como la tenemos aquí abajo, vamos a tener que su momento de inercia va a ser igual a 2/3 mr cuadrado. Una delgada capa esférica sería algo así como un globo. Por otro lado, acá tenemos una varilla que gira en torno a su centro. En este caso tenemos que el momento de inercia en ese caso va a ser un 1/12 de ml cuadrado. En cambio, si ahora hacemos girar la misma varilla en torno a uno de sus extremos, su momento de inercia va a variar y va a ser igual a 1/3 de ml cuadrado. Como conclusión, si la distribución de la masa varía con respecto al eje de giro, va a variar su momento de inercia. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve cómo la distribución de la masa varía y cómo varía el momento de inercia. En el caso, aquí vemos la patinadora que tiene el pie extendido y los brazos extendidos en un inicio, y vemos que va a una velocidad menor, y después cuando junta sus pies al cuerpo y sus brazos al cuerpo, aumenta su velocidad. Esto va a tener que ver con el momento de inercia y con el momentum angular. Veamos el ejemplo. Cuando la patinadora extiende sus brazos, y en este caso sus pies, la distribución de la masa va a variar con respecto al eje de giro y va a tener masas más alejadas del eje de giro. Entonces va a tener un momento de inercia mayor. Ahora, cuando la patinadora acerca sus brazos al cuerpo, la distribución de su masa va a variar y va a tener que sus masas van a estar más cerca del eje de giro y por ende va a tener un momento de inercia menor. Según la animación, podemos ver que el momento de inercia, cuando es mayor, tiene una velocidad menor. En cambio, cuando el momento de inercia es menor, tiene una velocidad mucho mayor. Ahora vamos a conocer esta velocidad, que sería una velocidad angular. La velocidad angular es la medida de la velocidad de rotación. W es un vector que se va a medir en radianes por segundo y va a tener una parte vectorial que va a ser su versor y va a tener además un módulo. La velocidad angular se puede definir también como el arco recorrido en ángulo dividido en el tiempo que se demoró en recorrer ese arco. Ahora, el módulo de esta velocidad angular va a ser igual a 2pi dividido en el periodo. Entonces, en un tiempo igual a un periodo, hará una vuelta completa. Recordemos que un círculo en radianes va a tener 2pi radianes. Ahora, el versor que nos va a dar la parte vectorial de la velocidad angular, lo vamos a obtener con la regla del tirabuzón. ¿Cómo vamos a sacar esta regla? Nosotros vamos a tomar nuestra mano derecha y vamos a girar nuestros dedos en dirección de la rotación. Por ejemplo, en este primer caso, tenemos una rotación en sentido antihorario. Si yo giro mis dedos en sentido antihorario, veo que mi pulgar queda hacia arriba. Entonces, el versor de esta velocidad angular sería hacia arriba. Ahora, si yo quiero girar mis dedos en sentido horario, no podría girarlos hacia allá. Entonces tendría que dar vuelta a mi mano para poder girarlo en sentido horario. Y ahí veo que nuestro pulgar queda hacia abajo.
Entonces, el versor, velocidad angular, está apuntando hacia abajo. Evidentemente, si vamos a tener una velocidad angular, también podemos encontrar una aceleración angular que va a ser la razón de cambio de la velocidad angular respecto del tiempo. Con respecto a las unidades de medida, la variación del ángulo la vamos a medir en radianes y el periodo o tiempo lo vamos a medir en segundos. Entonces la velocidad angular se va a medir en radianes dividido en segundos. Por otro lado, la aceleración angular va a tener las unidades de la velocidad angular, que van a ser los radianes dividido en segundos, dividido en la unidad de tiempo, que sería dividido nuevamente en segundos. Entonces, las unidades de la aceleración angular van a ser los radianes dividido en segundo al cuadrado. Ahora veremos la caracterización del movimiento. El estado de movimiento translacional se identifica con el momentum lineal del objeto, el cual se mide en kilogramos metros partido en segundos. El momentum va a ser igual a la masa por la velocidad. En un sistema aislado, el momentum lineal total se mantiene constantes. Las fuerzas serán los agentes responsables de los cambios del momentum lineal, dado que la fuerza va a ser igual a la variación del momentum lineal dividido en la variación del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la rotación? El estado de movimiento rotacional se identifica con el momentum angular. Ya, el momentum angular se va a medir en joules por segundo y se va a representar con la letra L mayúscula. El momentum angular va a ser igual al momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. En un sistema aislado, el momentum angular total se mantiene constante. ¿Eso qué significa? Supongamos, veamos el caso de la patinadora. Inicialmente ella tenía los brazos extendidos y tenía un momento de inercia grande y una velocidad angular pequeña. La multiplicación de su momento de inercia por su velocidad angular me va a dar el momentum angular. Este momentum angular se va a mantener y se va a seguir manteniendo cuando ella acerque los brazos a su torso. Como se mantiene el momentum angular y como en este caso el momento de inercia disminuye, tendría que aumentar la velocidad angular. Y es por eso que cuando tenemos un pequeño momento de inercia, su velocidad aumenta, y cuando el momento de inercia es mayor, su velocidad disminuye, manteniendo así el momentum angular. Los torques son los agentes responsables de los cambios en el momentum angular, y el torque se va a definir como la variación del momentum angular dividido en la variación del tiempo. La aplicación en el caso de los átomos. El momento angular a nivel atómico puede ser clasificado de dos maneras: como L, o momentum angular orbital, correspondiente al estado de rotación en torno a un eje externo. Un ejemplo a nivel atómico sería un electrón orbitando en torno al núcleo. Análogamente, podríamos tener que este mismo ejemplo sería como la Tierra orbitando en torno al Sol. También lo podemos caracterizar este momentum angular como el S o spin, correspondiente al estado de rotación en torno a un eje interno. En el caso atómico, puede ser como un electrón girando en el experimento de Stern-Gerlach. Este experimento fue un experimento que demostró la existencia del spin, ¿ya? Y se hizo pasar un haz de átomos de plata por un campo magnético variable y se obtuvo un resultado. En este momento, o en este curso, todavía no conocemos las propiedades magnéticas, ya que eso se va a ver en electromagnetismo. Es por ello que vamos a tener que una analogía
a este movimiento sería como la Tierra rotando en el eje norte-sur, que sería como su movimiento de rotación. Ahora, tenemos que pensar que a escala atómica el electrón no es una partícula, sino que es una onda de probabilidad. Entonces, cuando decimos que análogamente el spin sería algo similar a girar sobre sí mismo o girar en sí mismo, hay que entender de que básicamente no podemos hacer esa comparación entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica. En sí el spin va a ser una propiedad intrínseca y una propiedad cuántica del electrón. Como tenemos un momentum angular, también podemos momento angular orbital y el momentum angular correspondiente al spin, vamos a tener un momentum angular total. Y este se va representado con J. Y va a ser igual a la suma del momentum angular orbital más el spin. Para el mundo microscópico, se cumple que el momentum angular orbital va a tener componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y la magnitud del momentum angular orbital, L, va a ser igual a la raíz cuadrada de L multiplicado por L más 1 más por H barra. Siendo L el número cuántico azimutal, o el número cuántico orbital, que va desde 0 a n-1, recuerden que n es el número cuántico principal, y h barra va a ser igual a la constante de Planck dividido en 2pi. La constante de Planck dividido en 2pi va a ser igual a 1,055 por 10 elevado a menos 4 joules por segundo. Ahora, el momento angular orbital, por convención, se va a elegir que siempre va a estar en el eje de las zetas y va a ser igual al número cuántico magnético multiplicado por h barra. M es el número cuántico magnético y va a ir desde menos L a más L. Con respecto al el spin también va a ser un vector y va a tener componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ahora, con respecto a la magnitud del spin va a ser igual a la raíz cuadrada de S multiplicado por S más 1 multiplicado por H barra. S será el número cuántico de spin y siempre va a ser igual a 1/2. De la misma forma, por convención, se va a elegir que S siempre va a estar en el eje Z y va a tener la posibilidad de ser igual a menos h barra dividido en 2 o más h barra dividido en 2. Esto es lo que nosotros tradicionalmente lo conocemos como el menos 1/2 o más 1/2. Pero si estaría bien escrito sería menos h barra dividido en 2 o más h barra dividido en 2. Ahora veremos cómo van a ser las leyes de Newton en su versión rotacional. La primera ley de inercia va a decir que en un sistema aislado los objetos están en reposo o girando con movimiento circular uniforme. En este caso, el torque va a ser igual a 0. La segunda ley, o la definición operacional del torque, nos va a decir que el torque neto es igual a la razón de cambio respecto del tiempo del momentum angular. O el torque va a ser igual a la variación del momentum angular dividido en la variación del tiempo. Si el momento de inercia es constante, este torque va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Y siempre se va a seguir cumpliendo que el torque va a ser igual al producto cruz de R cruz F. Debido a que estos modelos están diseñados a partir de conceptos del sólido rígido, entonces se entiende que
Al interior de este cuerpo no deberían haber torques producidos por las partículas que componen el cuerpo. Esto ayuda a entender una visión de la tercera ley en base al torque. La tercera ley va a ser la ley de acción y reacción. Y ahí tendremos que el torque interno neto va a ser igual a 0. O los torques internos se anulan. Vamos a ver un ejemplo. Si en un sistema aislado, que estaba sin movimiento en un principio, empieza a girar, supongamos, esta rueda en sentido horario, el sistema, o la otra parte del sistema que está componiendo esto, que sería este humano, se va a empezar a mover o girar en sentido antihorario. Entonces ahí el torque interno neto va a seguir siendo igual a 0 y tendríamos la acción y la reacción. Vamos a ver un video de eso. Como siempre, vamos a mencionar que si quieren bibliografía adicional para aprender más de esta materia, pueden recurrir a los libros Tipler, Físicas y Conceptos y Aplicaciones, de la editorial McGraw-Hill, y John Friedman, o el Search y Szymanski. Eso, niños, espero que les haya sido de mucha utilidad esta clase. Saludos.